Ok, colegas, buenas tardes. Retomamos nuestro curso de Problemas de Ontología y Metafísica, enfocado, como hemos mencionado antes, a fenomenología y psicoanálisis, ¿no? Que ha sido el eje de este curso, fenomenología e inconsciente, como se le quieren marcar, ¿no? El día de hoy retomamos nuestro curso desde la penumbra, ¿no? Porque estamos aprovechando o estoy aprovechando la hora de la siesta de bebé para grabar mi clase. Y bueno, también les pido una disculpa de antemano porque, bueno, la clase no estuvo lista el jueves, ¿no? Eh, la razón, bueno, obvia, pues bueno, la situación de la paternidad, pues dificulta todo, pero hay algo más, ¿no? Algo más que creo que tiene que ser, va a ser un poco el tema de esta clase y es, quien me conoce sabe que seguramente yo soy mi crítico más duro porque a nadie más le importan mis clases, entonces solamente a mí me afectan. Pero debo decir que quedé muy molesto conmigo mismo, inconforme, diría mejor, con la clase pasada, ¿no? O sea, al final sentí que cuando entramos al corazón de la teoría de las emociones de Sartre, la teoría fenomenológica de las emociones, como que no sé, me quedé con la sensación de que no logré traducir o expresar la idea de Sartre y más aún, ¿no? O sea, me quedé atormentado por este pensamiento y luego me pregunté, ¿será que en general estoy logrando transmitir la idea del curso en general? El concepto de fenomenología o de fenomenología, una psicología pura es de la fenomenología que hemos visto ya con Husserl y Sartre, ha quedado claro y todavía más, ¿no? Cuestionándome a un nivel todavía más profundo, ¿queda claro en general o habrá quedado claro la idea del curso en general? O sea, eh, 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 propuse este curso como, una vez más, fenomenología y psicoanálisis, fenomenología inconsciente, un curso para dialogar desde la tradición de la fenomenología con esta otra tradición hermana, ¿no? O paralela, que es la de filosofía de lo psíquico, que es del psicoanálisis, y sobre todo más delicado, que es el tema del inconsciente, ¿no? Hemos visto y veremos hoy otra vez por qué el tema del inconsciente es tan inaceptable para la fenomenología y a la vez como pareciera que se escurre por otros lados, ¿no? Y bueno, la discontinuidad, ¿no? Vimos cómo Freud, al hablar de la conciencia, dice sobre la conciencia no hay nada que tematizar para el psicoanálisis, lo que dice la filosofía es lo que compartimos. Entonces, digamos, desde ahí, pues parecería que Freud, en la parte de CS, en la parte de conciencia, pues abraza las ideas de Husserl, de Brentano, ¿no? Sin mucho problema, pero pues lo que él introduce o lo que el psicoanálisis introduce como novedad pues, sería el tema del inconsciente. Y por otro lado, pues hemos visto con Sartre y ahora quizás, y leyeron Henry, cómo ese punto inconsciente parece inaceptable para la fenomenología, ¿no? En fin, ¿no? Entonces me quedé atormentándome toda esta semana con esa idea, ¿no? O sea, si en general la idea del curso es clara, o sea, eh, 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 pensé en las clases que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo las clases presenciales en que puedo tomarle un poco más la temperatura a las cosas, ¿no? Que espero la retomemos como les había comentado, pasado el 5 de mayo, eh, me pensaba, ¿no? Cuando daba clases de Freud, iban alumnas y alumnos que les interesaba Freud y preguntaban sobre Freud y eso. Pero esos mismos alumnas y alumnos no iban a las clases de Husserl. Y a las clases de Husserl iban alumnas y alumnos que les interesaba Husserl. Y me preguntaban sobre Husserl, ¿no? Pero me pregunto si hay algunas compañeras, compañeros, yo lo sé, que confían en mis locuras y que de alguna forma toman el curso completo de un lado y de otro, ¿no? Pero, pues, desde ahí pensaba que tanto, ¿no? El curso se ha convertido en monografías de autores que hablan sobre la conciencia, Freud, Brentano, Husserl, Sartre, y el hilo transversal que sería el diálogo fenomenología y psicoanálisis se ha perdido, ¿no? Y entonces a quien interesa psicoanálisis va a las clases de psicoanálisis, a quien interesa fenomenología va a las de fenomenología y el tema anterior pues queda perdido, ¿no? Todo eso me estuvo atormentando en mis noches sin sueño, sosteniendo una mamila y todo llegó a un clímax, ¿no? Al enfrentarme a este texto, al retomar genealogía del psicoanálisis de Michel Henry, ¿no? Eh, ¿Por qué? Si leyeron el texto, bueno,
y la última parte que les mandé, y si tuvieron chance de leer, por ejemplo, yo recomendaría ahora que retomen después de esta clase, lean al menos la introducción y si pueden lean Videre Videor, ¿no? Y también, bueno, el libro es muy bueno, Henry es un autor pesado, un autor minucioso y entonces a veces es cansado leerle y el libro llega a un punto y dices, bueno, ya basta, Henry, ya entendí, ¿no? Pero bueno, con toda su obra un poco de esa sensación, pero tiene puntos muy interesantes. Y después de leer el texto, ¿no? Me quedé con una sensación, ¿no? Y la sensación es, Michel Henry da en el clavo. Michel Henry, si entendemos fenomenología del psicoanálisis, genealogía del psicoanálisis de Michel Henry, entendemos el problema de fenomenología e inconsciente, ¿no? O una lectura del problema de fenomenología e inconsciente. Pero como dije, ¿no? Si entendemos genealogía del psicoanálisis, ¿no? Y me parece que es un texto muy complicado y que quizás no podía agotarse a una clase, ¿no? Con todo esto, ¿no? Reiterando lo que he dicho, con mi autocrítica a la idea de que quizás el concepto ulterior del curso ha quedado un poco, eh, 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 no sé qué tan claro esté quedando, ¿no? O sea, qué tanto hemos podido o he podido yo en mis clases superar el límite de las monografías de algunos autores interesantes a encontrar un tema transversal sobre la filosofía de la psique o de lo psíquico, de la conciencia, de la mente, lo que sea, entre psicoanálisis, fenomenología y demás. eh, y esta idea de que el texto de Henry tiene mucho que decir, pero que es un texto que no se puede eh, 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 revisar rápidamente porque además supone muchas cosas, ¿no? Y una cosa más que notaba, ¿no? O que noté, quizás habrán notado ustedes, que me conocen o quien ha seguido estos cursos con más tiempo, conoce mi obra o mi trabajo, mis investigaciones o lo que sea, también notará que en el curso hasta el día de hoy ha habido un gran ausente, ¿no? Un autor que la gente cuando piensa Emiliano es especialista en algo, seguramente una de las figuras que salen a relucir es Heidegger, ¿no? Y este curso pues no tocó o no ha tocado en nada a Heidegger, ¿no? Entonces el gran ausente del curso es Heidegger hasta ahora, ¿no? En la clase de hoy vamos a abordar a Heidegger desde la lectura crítica de Michel Henry. Y muy interesante, yo nunca había leído en la obra, había leído Esencia del Manifestar, había leído Fenomenología Material, pero hasta este texto que me enfrenté a a genealogía del psicoanálisis, me encuentro un texto en que Henry se pone a los chingadazos con Heidegger, ¿no? O sea, y de plano fuerte, fuerte, y vamos a ver tesis fuertes, ¿no? La tesis más fuerte, eh, que la filosofía de Freud, la posición de Freud, la posición de Heidegger son básicamente la misma tesis fuerte, y más a mis colegas heideggerianos, seguramente a mi buen amigo Pavel le dio un calambre con lo que acabo de decir, a Rebeca le dio un calambre con lo que acabo de decir, pero bueno, estoy bromeando obviamente, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Redondeando este prólogo de la clase, después de esta autocrítica al curso, después de enfrentarme al texto de Henry, después de esta pregunta de si está quedando claro el tema, decidí que las próximas dos clases, un poco vamos a seguir Genealogía del Psicoanálisis de Michel Henry. Vamos a leer dos secciones, ¿no? La sección que les había encargado, que es la última parte, la parte que se titula como remedio en español está como remedio de hombre, ¿no? Posibilidades, ¿no? El epílogo del libro que está dedicado directamente a Freud. eh, la revisaríamos la semana que viene, digamos, la crítica directa a Freud la veríamos la semana que viene. Y me parece interesante que esta clase redondear sobre lo que hay antes en el libro, o sea, sobre la propuesta de la crítica al concepto de inconsciente de Henry, la crítica a la lectura de Descartes su lectura propositiva de Schopenhauer, una cosa muy novedosa, una lectura de Schopenhauer de la fenomenología es una cosa que yo nunca había visto, ¿no? Un abrazo a mi estimado colega Jesús Carlos, el gran especialista en Schopenhauer, para mí, salido de la facultad, no sé qué pensaría él de esta lectura fenomenológica de Schopenhauer, fenomenológica radical, ¿no? Y de ahí entender la postura de Henry contra Heidegger, ¿no? Podríamos decir entonces que
Esta sesión, al menos, y quizás un poco la que sigue, será principalmente un intento de usar a Henry como una excusa para hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora en el curso e intentar recuperar este hilo conductor entre los autores que es el debate fenomenología psicoanálisis o fenomenología inconsciente, eh, eh, entender el lugar del inconsciente en la fenomenología, si lo hay o no, y finalmente terminaré esta sesión con la lectura de la crítica de Henry a Heidegger sobre el concepto de inconsciente para la semana que viene, idealmente retomar desde la crítica de Henry a Heidegger y de ahí cerrar con la lectura de Freud y la consecuencia de lectura de Freud que va a ser doble, ¿no? Va a terminar sirviendo para presentar la posición de Henry, ¿no? La idea de que el inconsciente es la vida, ¿no? Dice él. El inconsciente no es tal, es la vida misma, ¿no? Es esta elemento, fundamento del pensamiento henriano. Bueno, creo que Michel Henry tiene tan poco de haber escrito su obra que no sé si ya existe el término para la gente que sigue su pensamiento. Apenas un colega me escribió que está haciendo una tesis sobre Henry, ¿no? Y parece pues me buscó a mí, imagínense, porque nadie trabaja en RI, yo trabajo tampoco en RI, así de poco trabajado está el pobre. Pero, bueno, interesante, ¿no? Entonces la próxima clase sería esta clase podría ser como recuento del curso y luego Michel Henry contra Heidegger desde el concepto de inconsciente. Y luego la clase que viene sería Michel Henry contra Freud y la posición de Henry sobre el inconsciente o no inconsciente, ¿no? Eso sería la idea del curso, ¿no? Entonces, empecemos pues, como decía, con un breve recuento y ver si podemos rescatar, antes de entrar de lleno al texto de Henry, el hilo conductor del curso, ¿no? Este curso, como insistí ya bastante en esta presentación, he insistido casi todas las clases, es fenomenología y psicoanálisis. Eh, Pretende poner de lugar estas dos tradiciones porque son tradiciones hermanas en el sentido de que literalmente tienen un tronco común y ese tronco común es el pensamiento de Brentano, ¿no? El pensamiento de Brentano, que ya revisamos la obra de Brentano, es el punto de partida de estas dos tradiciones de filosofía o de interpretación de lo psíquico, de lo que sea que es lo psíquico, la psique, la mente, el alma, la conciencia, como se le quiera escribir, ¿no? Eh, Ambas comparten la tesis principal o fundamental del pensamiento de Brentano, y es la idea de que lo psíquico es irreductible, o sea, que lo que sea que llamemos estados mentales, fenómenos psíquicos, fenómenos de conciencia, etcétera, ¿no? Eh, Son fenómenos o entidades o lo que sea que no pueden entenderse de la misma forma que se entienden entidades como la mesa, la silla, el árbol, ¿no? Tienen una naturaleza distinta en la forma, principalmente, en que se dona, ¿no? Los estados, los fenómenos de conciencia no se donan, eh, 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 no los vemos, no los tocamos, sino que los percibimos con el sentido interno, decía Brentano, ¿no? Entonces, pues, es un error la tendencia que habría en la fisiología, en la neurociencia, de intentar reducir los estados psíquicos, pensamientos, emociones, imaginaciones, recuerdos, etcétera, a estados físicos. Porque si bien no vamos a negar que haya una conexión entre estos estados psíquicos con estados del cerebro, estados del sistema nervioso, estados del cuerpo en general, eh, eh, no son lo mismo, ¿no? No podemos reducir una cosa a otra, ¿no? Ambas tradiciones, tanto el psicoanálisis como la fenomenología, serán tradiciones de interpretaciones de lo psíquico que partirán de esta tesis de lo psíquico como irreductible a lo físico, a lo material, a lo fisiológico, ¿no? Y entonces, pues lo que sea que es lo psíquico, solo puede entenderse desde lo psíquico, o sea, describiéndolo desde sí mismo, sea a través del psicoanálisis, o sea, analizando la psique propia y ajena a través del el lenguaje, o sea, a través de la descripción fenomenológica. Pero el punto es que ambos coinciden en que lo psíquico es irreductible, ¿ok?
tesis que, como hemos visto, heredan ambos de Brentano y que sería, pues, su tronco común. Pero inmediatamente reconocemos este tronco común, también reconocemos, pues, dónde se abre la bifurcación, donde psicoanálisis corre para un lado y fenomenología corre para otro, ¿no? La gran diferencia va a ser sobre la naturaleza de lo psíquico, la naturaleza, exacto, la naturaleza de estos fenómenos o de lo psíquico o de los estados mentales o de la mente o como se les quiera llamar, ¿no? Sin ser muy estrictos en esto, esta dimensión irreductible de la que habla Brentano, que ambos comparten la idea de que lo psíquico es irreductible, va a ser descrita de forma distinta por ambas tradiciones. Por un lado, la fenomenología va a abrazar la idea de la psicología empírica de Brentano y va a decir que los fenómenos psíquicos solo pueden entenderse como fenómenos, o sea, no suponer que son manifestaciones de algo ulterior, que la forma en que sentimos la tristeza será la manifestación de una cosa que es tristeza, que no se muestra y solo son como los colores, las texturas de las cosas que vemos, sino entender que los fenómenos psíquicos son fenómenos, o sea, son solo su mostrarse, la forma en que aparecen, ¿no? Y con ello, ¿no? Vendría una nota interesante que sería que lo que sea que son los fenómenos psíquicos, en tanto son fenómenos, no entes, cosas, son solo formas de mostrarse, ¿no? Serían autoevidentes, ¿no? O sea, ¿qué es un árbol? Bueno, yo solo sé del árbol lo que percibo, ¿no? Solo sé su color, su textura, su temperatura, etcétera. Pero ¿qué es la tristeza? Diría Brentano, y luego con el Husserl, la tristeza es la forma en que se me aparece. No hay nada detrás de la tristeza. La tristeza es un fenómeno. Entonces, habría una autocerteza. Es lo que se me muestra, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, ¿no? También si las fenómenos psíquicos no son cosas, sino son fenómenos, habrá que entenderlos más como formas de aparecer, formas de darse las cosas. Las cosas, y esto sería pues el concepto de Brentano, luego adoptado por Husserl, que es el concepto de intencionalidad, ¿no? La idea de que la reflexión, la tristeza, el recuerdo, la imaginación, el cálculo, ¿no? Todas estas fenómenos de conciencia no son cosas, sino son formas en que la conciencia va al mundo. Tiene una estructura significativa, diría Freud, diría Sartre, perdón, diría Sartre, una forma, o una forma intencional o direccional, ¿no? Eh, 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 yo temo a los monstruos, yo deseo comer pizza. Yo recuerdo mi infancia. Yo imagino cuando acabe esta clase me puedo ir a acostar, ¿no? Estas formas de esos estados, esos fenómenos psíquicos, ¿no? O fenómenos de conciencia, son formas en que el mundo le aparece, se nos aparece a la conciencia, ¿no? Y con ello, pues son autociertas, ¿no? Y entonces, pues el tema último, digamos, peculiar a la fenomenología es que la, lo interesante de hacer un estudio, una descripción filosófica de la conciencia como fenómeno, ¿no? Una fenomenología, una descripción de la conciencia desde sí misma, sin suponer nada detrás de ella, esto es hacerla a la luz de la reducción fenomenológica, esto es suspendiendo nuestro juicio sobre la existencia real de las cosas fuera de mi conciencia, de los neurotransmisores como causando mi conciencia o la luz de sea de mi cerebro, lo que sea, y solo escribiendo los fenómenos de conciencia, cómo se me muestran, cómo me afectan, ¿no? Eh, eh, la ventaja de esto, pues es justo que estos fenómenos de conciencia tienen una dimensión trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Si quien conoce a Kant sabe qué significa esto. En pocas palabras, autocierta, ¿no? Justificada en sí misma, ¿no? ¿Qué es la tristeza? La apariencia de tristeza. ¿Qué es la felicidad? La apariencia de felicidad. Y nada más, ¿no? Si las escribimos como puros fenómenos de conciencia, pues en la descripción está su autocerteza, ¿no?
como se me muestran son y no hay más, no hay detrás, no hay misterio, ¿no? No es como, a mí me parece que esto es verde, pero en realidad es azul, ¿no? Usando un ejemplo clásico, es el caso del espejismo, ¿no? Yo puedo decir, ¿qué es un espejismo? Una apariencia de que algo está mojado, ¿no? Pero ¿qué es en realidad? Bueno, es solo una apariencia, ¿no? Es un fenómeno, no es una cosa, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Pues el caballo de batalla de la fenomenología la fenomenología va a leer este punto de partida de Brentano de lo irreductible de lo psíquico, diciendo, lo psíquico, ¿no? Los estados de conciencia no solamente son irreductibles a lo físico, sino que pueden entenderse de forma independiente de la existencia de lo físico. ¿Cómo? A través del ejercicio de la reducción fenomenológica. Si suspendemos nuestra opinión sobre la realidad independiente del mundo, de cualquier forma, eh, 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 podemos describir la forma en que se nos aparece, ¿no? Cómo se nos muestra, ¿no? Y estos serían pues los fenómenos de conciencia. Y serían pues con ello, la cosa sería trascendental, ¿no? Sería autocierta, estaría justificada en sí misma. No tendría nada detrás o algo que la justifique detrás, ¿no? Mientras que si digo que la hoja es verde, está justificado en cómo de hecho es la hoja. Si digo la tarde está melancólica, pues esa melancolía no tiene un detrás, ¿no? Si a mí se me parece melancólica, es melancólica y no hay más, ¿no? Ese sería el carácter trascendental de los fenómenos de conciencia, ¿no? Y con ello, pues también entender que el chiste de la conciencia o de hacer una descripción de la conciencia es que la conciencia es transparente a sí misma, ¿no? Que la conciencia es su puro darse, ¿no? Eh, eh, Esto quizás ya les ayude a entender a dónde va el otro lado, ¿no? En cambio, ¿no? Si volvemos a esta bifurcación, ¿no? Estaría por un lado el brazo de la fenomenología que va a tomar la conciencia como fenómenos de conciencia, ¿no? Como formas de aparecer el mundo, y estas formas de aparecer el mundo serían trascendentales, serían autociertas, porque sería pues la conciencia dándose a sí misma, ¿no? O la donación de la conciencia, entonces, autociertas, ¿no? Por el otro lado, se abre la otra beta, ¿no? Que al intentar estudiar lo psíquico, va a reconocer o va a partir de la tesis uno del psicoanálisis, que es o de la primera tesis del psicoanálisis, que es que no, los fenómenos de conciencia, todos los fenómenos de conciencia tienen una causa, ¿no? Tienen un sentido, nada pasa porque sí en la conciencia, dice Freud, pero estas causas no todas son conscientes. Si analizamos la conciencia, es claro que no todo lo que hay en la conciencia es causado por la conciencia. Los ejemplos clásicos de Freud son los sueños, los errores o actos fallidos y los síntomas, las patologías, ¿no? Las obsesiones, los fetiches, etcétera, ¿no? Freud piensa, ¿y si estos fenómenos psíquicos, ¿no? Suponemos que todos los fenómenos psíquicos tienen una causa y la causa de estos fenómenos psíquicos no es consciente, pues hay dos opciones. O estos fenómenos psíquicos no tienen una causa y cuando sueño un caballo blanco o sueño que veo a la Virgen de Guadalupe o sueño lo que sea, es nada más porque sí, y hay que todo tiene un sentido, una causa, o supongo que la causa de estos fenómenos psíquicos, que son conscientes, estos fenómenos psíquicos, no es ella misma consciente, ¿no? Y esta tesis, pues, es el supuesto fundamental del psicoanálisis, que es el supuesto de el inconsciente, ¿no? Que la conciencia es solamente una parte mínima o una pequeña parte de la psique o de el alma, de la mente, ¿no? Como se le quiera llamar este sustrato de los estados mentales, ¿no? Y que hay otra parte que afecta a la conciencia, que podemos reconocer en cómo la afecta, de eso ya sabe el ejemplo del hoyo negro, ¿no? Como no podemos ver el inconsciente, pero en el mismo, porque es inconsciente, pero sí sus efectos, ¿no? Eh, eh, en los síntomas, en los sueños, en los errores, en los actos fallidos, etcétera. Y esta capa pues sería el inconsciente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la psique, habría que hablar de una capa exterior consciente y una capa interior o un núcleo que sería inconsciente, que estaría ahí, que estaría afectando la conciencia,
pero que no sería ella misma consciente y que incluso sería inconsciente, o sea, no solamente no consciente ahora, como el ejemplo clásico freudiano de los recuerdos. Ahorita no me acuerdo qué desayuné el lunes, pero si me esfuerzo un rato me acuerdo, o sea, está en estado latente de conciencia, un estado preconsciente. Pero en cambio, lo que me lleva a sentir angustia cuando empiezan a cerrar un local y yo todavía no he acabado de comprar, o sentir desconfianza de alguien que me da un halago, o sentir la necesidad de cerrar 5 veces la puerta antes de irme de mi casa, o soñar eh, 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 que me encuentro a quien sea en la calle, o eh, 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 confundir el nombre de una persona con otra, o perder el teléfono de alguien que me cae mal, ¿no? Estos fenómenos tendrían una causa, piensa Freud, inconsciente, ¿no? No sabemos por qué, pero pues en estos deslices del flujo de la conciencia, reconoceríamos pues que hay algo afectando ahí que no es yo mismo consciente, ¿no? Ahora, ¿no? Esta tesis inconsciente, ¿no? Eh, eh, es, este es el punto de quiebre entre fenomenología y psicoanálisis, ¿no? Ya lo hemos visto, pero lo redondeo lo enfatizo porque es el tema del curso. De entrada, el problema de, de principio pareciera que la fenomenología, ¿no? En la medida en que al describir la conciencia la describe desde una perspectiva trascendental, esto es pensando que la conciencia es evidente a sí misma, pues nunca puede aceptar que haya elementos en la conciencia o que afecten la conciencia que ellos mismos no se muestren, sean inconscientes, ¿no? En otros términos, para la fenomenología, la conciencia, en última instancia, en sentido puro, es trascendental. Esto es autoevidente para sí misma y justificada en ella misma, ¿no? O sea, como decía, ¿qué es la tristeza? Es sentirte triste. No tiene detrás, no hay misterio detrás. Si describe la tristeza, eso es la tristeza. Como la sientes, es, ¿no? Es un fenómeno de conciencia. Ahora, para el psicoanálisis esto no es así. Para el psicoanálisis hay cosas que explican la conciencia, pero que están fuera de ella, que son concretamente los impulsos o pulsiones inconscientes. Y entonces habría algo en la conciencia que no será trascendental, sino trascendente, ¿no? Ya lo vimos esto en Freud, ¿no? Freud supone incluso, y llega a una tesis ahí fuerte que parece arrastrar sus primeros años como neurólogo, que es que quizás el inconsciente no es psíquico, sino somático. O sea, esas pulsiones últimas que determinan la conciencia no nacen de la psique misma, sino nacen del cuerpo o están en un lugar, en una cierta dimensión anfibia en que son psíquico-físicas, psicofísicas, no sé. Y por eso sabemos, la segunda tesis de Freud, que no es de todo el psicoanálisis, pero sí el psicoanálisis freudiano, es que estas pulsiones son básicamente sexuales. Y entonces, pues, estarían conectadas a la satisfacción de necesidades del cuerpo, ¿no? Y pues ahí estaría, ¿no? Eh, eh, Aquí está pues el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre entre fenomenología y psicoanálisis hasta ahora. Que para el psicoanálisis no hay problema. Para el psicoanálisis, la fenomenología escribiría solamente una parte de la historia, la costra consciente, pero habría otra dimensión más fundamental que sería ella inconsciente y con ello trascendente a la conciencia, o estaría afectando a la conciencia, pero estaría fuera de ella, que es el núcleo del inconsciente. Entonces, psicoanálisis no tiene mucho pleito con fenomenología, simplemente la deja hacer en su campo y ella se ocupa de este otro campo, que sería el campo de el inconsciente, ¿no? En cambio, ¿no? Para la fenomenología parece que la tesis del inconsciente es inaceptable. Es un suicidio para la fenomenología aceptar que el fundamento de la conciencia sea el inconsciente, que la conciencia esté en una instancia determinada desde fuera, por un elemento trascendente exterior a ella, ¿no? En otros términos, vamos a intentar formularlo. Decíamos hace un momento, escribí hace un momento, el chiste de la fenomenología, desde Brentano a Husserl, es que cuando escribimos los fenómenos de conciencia,
no estamos escribiendo cosas, sino formas de darse las cosas, ¿no? Cuando escribimos la tristeza, los recuerdos, el cálculo, la imaginación, etcétera, ¿no? Describimos formas de aparecer el mundo, ¿no? Y no describimos cosas, ¿no? Y con ello, pues incluso si no hubiera cosas, ¿no? Si practicamos la reducción fenomenológica, esto es, imaginamos, suspendemos nuestro juicio sobre la realidad de los árboles, de las casas, de las mesas, lo que sea, quedaría el miedo, quedaría el recuerdo, quedaría el cálculo, quedarían todas estas formas de aparecer estas cosas porque no son cosas, son estructuras de la conciencia, ¿no? Son formas de la conciencia de parecer mundo, entonces son trascendentales, están justificadas en sí mismas, ¿no? Aun si no hubiera nada detrás de la máscara que me aterra, ese terror es incuestionable, diría la fenomenología, ¿no? Porque no es una cosa, es la forma en que se me aparece la cosa. Y si la máscara no existe y realmente soy un cerebro en una cubeta, el terror sigue ahí, ¿no? Eh, eh, por decirlo así, ¿no? Y un terror referido a algo, aunque ese algo, si mi conciencia no estuviera, no existiera, tiene una direccionalidad, en fin, que es el tema de lo no ético, no emático, lo vimos cuando vimos a Husserl. Pero, en cambio, y lo vimos claramente en Freud, para Freud, el objeto del psicoanálisis, en tanto no es la conciencia, sino estas determinaciones pulsionales de la conciencia, que son ideas más inconscientes, dice, pues al final estas son fuerzas o cosas o elementos naturales como sería la gravedad, como sería el, el, el equilibrio térmico, no sé, ¿no? Y entonces dice él, pues la psicología desde el psicoanálisis es una ciencia positiva porque escribe cosas trascendentes, exteriores hasta cierto punto a la conciencia, no exteriores, digamos, pues sí, exteriores, porque decíamos, incluso probablemente sean somáticas en alguna dimensión, aunque solo se entienden desde la conciencia, solo hasta ahora aparecen solo desde la conciencia, no son parte de la conciencia. Entonces, la determinación de la conciencia no sería desde sí misma, sino refiriendo a estas fuerzas o estas pulsiones que serían trascendentes, o sea, de la misma naturaleza que las cosas del mundo, ¿no? Eh, eh, esta es la gran diferencia. Y por eso, de principio, como nos muestra Sartre, parece que psicoanálisis y fenomenología son irreconciliables. ¿La conciencia es trascendental o no es trascendental? ¿No? Si es trascendental, la fenomenología tiene razón. Si hay inconsciente, es trascendente. La determinación última de la conciencia está fuera de la conciencia. No es ella completamente justificada en sí misma y autocierta, sino tiene una referencia a algo exterior, a una afuera. Y esa afuera sería, pues, las pulsiones inconscientes, ¿no? Entonces, pues, como vimos, ¿no? Pareciera que en un primer momento la, el psicoanálisis o la tesis fundamental del psicoanálisis es inaceptable para la fenomenología, so pena de sacrificar su proyecto completo, ¿no? Sacrificar la descripción trascendental de la conciencia, si suponemos que la conciencia en realidad nace o está determinada desde fuera por un elemento trascendente, que es el inconsciente, pues entonces toda la empresa fenomenológica es una pérdida de tiempo, por lo menos es una estudio secundario, parcial, siempre incompleto, y lo fundamental está siempre fuera, ¿no? Es siempre trascendente, ¿no? Esto vimos, recuperando ahora mi segunda autocrítica, que fue que la clase de, de la semana pasada no quedó muy clara, nos rubica frente a Sartre, ¿no? Decía Sartre categóricamente, eh, 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 si bien el psicoanálisis eh, es interesante en tanto que intenta describir las emociones o los síntomas, el síntoma psicológico, estos desplantes emocionales, hablando no emoción como desplante de emoción, ¿no? Tristeza extrema, euforia, terror, ¿no? Que son los ejemplos que usa Sartre, eh, los describe desde sí mismos, ¿no? Desde su propio sentido interno y no en términos de un estado físico, como si intenta, digamos, la psicología, una como, más como ciencia positiva, que ya criticó él, la teoría periférica, ¿no?
que describe la tristeza como lágrimas o el enojo como enrojecimiento del rostro, o diríamos hoy como exceso de ciertos neurotransmisores o falta de otros o actividades en cierta parte del cerebro. El psicoanálisis tiene la ventaja, dice él, de que describe la tristeza como tristeza. Pero ¿cuál sería el error? Suponer que el trasfondo de esa tristeza no está en la conciencia, sino está fuera de ella en esta dimensión trascendente que es el inconsciente. Y dice Sartre, hay una contradicción abyecto en suponer que hay algo inconsciente en la conciencia, ¿no? La conciencia es autocierta, es autoevidente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber algo en la conciencia que es opaco? ¿No? Y dice, lo que logra Freud es convertir a la conciencia en otra cosa más del mundo, al menos en última instancia, ¿no? La conciencia sería la corteza, autoevidente, pero su determinación última estaría fuera, en estas pulsiones inconscientes tan misteriosas y desconocidas como es el centro de la Tierra o la superficie de la Luna o el fondo del mar, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la autocerteza de la conciencia? En otros términos, el psicoanálisis convierte a la conciencia en una cosa, ¿no? Y por eso, dice Sartre, la fenomenología jamás puede aceptar la tesis inconsciente, ¿no? El inconsciente es inaceptable. Y de ahí el intento, pues, de su bosquejo natural de las emociones. El bosquejo natural de las emociones intenta explicar las patologías, ¿no? O ciertas patologías o ciertas emociones, desplantes emocionales, eh, sin recorrer al inconsciente ni recorrer a una teoría que la reduzca a estados físicos, describirlos desde la fenomenología, desde la forma en que se donan, ¿no? Y para esto, ¿no? Podemos ver tres pasos en Sartre, ¿no? De su bosquejo, una teoría de las emociones, o de esta teoría fenomenológica de las emociones, ¿no? Paso número uno, una distinción riquísima en Sartre y que decía, si entra en detalles, cómo es heredera, es heredad también de Bergson. Y veremos cómo también Bergson va a estar al final presente en la tesis de Michel Henry. Al final, la semana que viene, que hablemos de la postura de Henry en sí misma, va a reaparecer este patrono del pensamiento francés del siglo XX, que es Henry Bergson, ¿no? Eh, dice, dice Sartre, el equívoco de pensar, ¿no? Que la causa de las emociones o las emociones mismas tienen un fondo inconsciente, viene de una confusión importante. Y es una confusión que él dice entre lo inconsciente y lo irreflexivo. Dice él, la conciencia nunca es inconsciente, nunca es completamente opaca a sí misma en ninguna parte. Lo que sí es que las más de las veces es irreflexiva. ¿Qué quiere decir esta? Que la conciencia no está orientada hacia sí misma, no es estética, o sea, no se tematiza a sí misma, sino que es la forma en que tematizamos el mundo. En otros términos, cuando estamos tristes, no nos es evidente nuestra tristeza. La tristeza es la forma en que se nos aparecen las cosas. Cuando estamos aterrados, no la conciencia no descansa en el terror mismo, sino es el terror la forma en que se nos aparece el mundo. Cuando estamos eufóricos, no vemos la felicidad, vemos la cosa que nos hace, todo se nos aparece feliz, ¿no? Entonces, pues dice, de ahí puede haber este equívoco, ¿no? De pensar que la causa de la euforia o de del ataque de nervios o de el pánico, ¿no? Del desmayo, sea inconsciente, ¿no? Lo que pasa es que es irreflexivo. De hecho, es una tesis sartriana muy importante que viene arrastrando esta trascendencia del ego, y es que la conciencia todo el tiempo está volcada hacia el mundo. O sea, las más de las veces no somos conscientes de las operaciones de la conciencia, ¿no? No está la conciencia como tema de ella misma, sino la conciencia está siempre dirigida hacia afuera, existe, está volcada hacia el mundo. Y solo en ciertos momentos de nuestra vida es que ejercemos la reflexión. Y por ejemplo, no me pierdo en estar feliz, ¿no? En ver todo rosa, sino me pregunto, ¿y qué fue la felicidad? ¿Qué fue ese miedo que tuve? ¿Qué fue esa tristeza que me aplastó en aquella ocasión? No me descanso en que todo se vea gris o se vea insoportable o se vea lo que sea, sino en pensar la tristeza. Esto sería la reflexión. Entonces, aquí intenta Sartre, pues, sacarle la vuelta a Freud y decir, lo que pasa es que
hay un equívoco aquí en pensar que las causas de ciertos fenómenos de conciencia, ciertos actos de conciencia, es inconsciente, cuando en realidad lo que pasa es que es irreflexiva y que si de hecho la conciencia se autoestudiara y analizara reflexivamente, hubiera reflexión sobre estos momentos, reconocería por qué tuvo miedo, por qué soñó lo que soñó. Y es una tesis interesante. Pensemos, apliquémosla brevemente. Intentaré volver sobre esto la semana que viene, pero apliquémosla a los ejemplos clásicos freudianos, ¿no? Aquí entonces le va a sacar la vuelta Sartre a Freud y le va a decir, no Freud, cuando voy a usar el ejemplo de mis colegas que las quiero mucho, una de ellas vino hace poco a casa, no sabe que las dos han venido a casa y no saben que les uso como ejemplo de mi tesis. El caso del pastel, ¿no? Estaban en un pastel, eh, eh, se estaba guardando todo, o sea, como un pastel en oficina, se estaba guardando todo, y una persona que suele llevarse, olvidar que se lleva las cosas y no las regresa, ¿no? Eh, 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 bueno, estaba ahí, ¿no? Y se perdió una bolsa de café. Y entonces alguien pregunta, oye, X, ¿no traerás tú la bolsa de café en tu bolsa? Y dice, no, 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 yo no la agarré. Y entonces la otra persona contesta, ay, nadie te cree. Y todos nos quedamos, oye, güey, espérate, ¿por qué le dices así? Y dice, no, 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 nadie cree que tú la has llevado, ¿no? Este es un ejemplo de un acto fallido, dijimos en términos freudianos, ¿no? Porque lo que habría realmente es, pues, una pulsión inconsciente a pensar que pues que se la llevó, ¿no? Pero pues, inconfesable por la amistad y lo que sea, y entonces pues no se permite hacerse consciente esta idea de que la otra persona está robando las cosas y se traduce en, no, 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 perdón, me equivoqué, lo dije mal, nadie cree que te la hayas llevado, ¿no? Eh, eh, diría, diría Sartre, no, 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 no es que sea inconsciente, es que es irreflexivo, es que tú nada más lo dices porque estás preocupado por la bolsa de café y dices, no, 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 nadie te cree. Y luego, luego te enfrentas a esta otra expresión de cómo es atender a la persona y dices, no, 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 no quise decir eso. Pero en realidad, si tú reflexionaras sobre lo que dijiste, te darías cuenta inmediatamente de cuál era la emoción que estaba ahí. Por más, digo aquí, sin abundar en Sartre, pero sí quizás un poco en Freud, y en Henry, ¿no? Puedes rescatar una tesis que puedas reconocer o puedas reflexionar sobre esa emoción, no quiere decir que inmediatamente sepas cómo nombrarla, que sepas cómo convertirla en cosa, ¿no? Puedes recordarla quizás, pero luego dices, bueno, ¿qué era lo que estaba sintiendo en ese momento? ¿Realmente estaba enojado? ¿O tenía hambre en realidad, ¿no? ¿O realmente estaba triste y lo traduje como enojo en ese momento? ¿O realmente estaba frustrado y realmente lo traduje? Bueno, volveremos sobre eso la clase que viene. Pero es así como intenta Sartre arreglar la plana a Freud, ¿no? No es que sean causas inconscientes, es que la estructura de la conciencia misma es las más veces irreflexiva. Está ocupada con el mundo y su propia estructura, o sea, la forma en que va el mundo, la tristeza, el cálculo, el recuerdo, la imaginación, lo que sea, ellas mismas rara vez descansamos sobre ellas y solo lo hacemos en estos breves episodios en que reflexionamos sobre nuestras acciones, sobre nuestra actividad en el mundo y reconocemos la operación de la conciencia. Ah, estaba triste. Ah, es que tenía hambre, por eso todo el mundo estaba mandando la chingada, ¿no? Porque tenía hambre, porque estaba frustrado, porque en realidad tenía miedo de lo que iba a pasar y por eso me porté así. Tenía eh, 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 temor a que esa relación no funcionara y por eso mejor la saboteé, ¿no? Diría Sartre, pues, eso es posible. Aquí dejo una nota, retomemos esto la clase que viene. Querría decir esto que para Sartre el psicoanálisis, ¿no? Podría transformarse en una labor reflexiva. Esto es simplemente en una actividad de reflexionar y de en que terapeuta quizás te ofrezca herramientas conceptuales para nombrar estos estados o estos fenómenos psíquicos que en un primer momento no ves, pero con reflexiones quizás no sabes cómo nombrar o cómo categorizar o describir. Y entonces, pues, el ejercicio de la terapia no sería un ejercicio de revelar el contenido inconsciente, sino de traducir el contenido irreflexivo, ¿no? Eh, 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 no sé, ¿no? Volvamos a esa clase que viene. En fin, ¿no? Después de esta compostura, intenta Sartre explicar su teoría de las emociones alternas, ¿no? La teoría de las emociones alternas de Sartre es hermosa, ¿no? Muy, muy, muy al estilo de él, ¿no? Dice,
Las emociones son un degrado mágico del mundo, ¿no? El mundo se degrada mágicamente, ¿no? Eso es una emoción, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Sartre dice, el mundo, ¿no? De la conciencia cotidiana, ¿no? Una tesis muy heideggeriana, sobre todo heideggeriana de ser y tiempo, es un mundo racional de utensilios. Las más de las veces no tenemos una emoción abrumadora sobre el mundo, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Nos levantamos, vamos al baño, nos lavamos los dientes, hacemos el café, empezamos a hacer el desayuno, sacamos a los perros, llenamos el plato de croquetas, apagamos la luz de la mañana. Ya dije en desorden toda mi rutina de la mañana, ¿no? O en la noche nos lavamos los dientes, vamos al baño, nos ponemos la pijama, extendemos la cama, nos metemos, escuchamos un video de YouTube, lo quitamos, nos acostamos, pensamos, dormimos, nos paramos, ¿no? Sin una emoción pues muy abrumadora, simplemente vamos de una cosa a otra. Dice él, este es un mundo racional de utensilios, ¿no? Un cierto mundo del trabajo, de la actividad, ¿no? El plexo de referencia de ser y tiempo, ¿no? De una cosa a otra, 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 ¿no? El problema, dice Sartre, ¿no? Es que este mundo en que nos movemos el más del tiempo y reflexivamente, simplemente haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Moviéndonos de una cosa a otra, ¿no? De pronto, este mundo, dice él, y es una tesis bellísima, ojalá algún día encuentre o se encuentre alguien más listo que yo, una forma de rescatarla, porque me parece una tesis poderosísima para fenomenología. El problema, dice Sartre, es que el mundo es difícil, que el mundo no cede inmediatamente o completamente a estos caminos que creamos, ¿no? Y esos caminos, esas líneas rectas en las que intentamos operar, se ven truncadas, ¿no? Y él usa el ejemplo del pachinko, ¿no? De este juego en que la canica va cayendo por clavos y no, pues no se va derecho, se empieza a ir para un lado, para otro, ¿no? Nosotros queremos hacer esto y entonces ya se acabó la leche y los perros se orinó adentro y tocan la puerta y entonces el de la basura no pasa, ¿no? Y entonces, ¡fum! Todo nuestra canica que iba así, se empieza a ir así, así. Dice Sartre, cuando la canica se va muy lejos, es cuando viene el desplante emocional. Cuando se nos salen, eh, 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 se nos sale de control nuestra vida cotidiana, dice Sartre, eh, 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 la conciencia cambia la forma de enfrentar al mundo, cambia una perspectiva para hacerlo más manejable. Este es el degrade mágico, ¿no? Cambia de un mundo racional al mundo mágico, ¿no? ¿Y el mundo mágico cuál es? Es un mundo en que todo lleva una marca, ¿no? ¿Quién no tiene esta experiencia? Yo la tengo con frecuencia, bastante torpe y entonces pues es una experiencia cotidiana, ¿no? Tú tienes tu plan, ¿no? Dice yo siempre reitero, sobre todo en mi vida cotidiana, que es una frase muy usada por mí por obvias razones, la frase de Amores Perros, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Tú tienes tus planes, entonces voy a hacer esto y voy a ahorrar y toda madre y ya, y en 3 meses ya salí de todas mis deudas y aparte de todo voy a bajar de peso, me voy a poner mamado y voy a ser el mejor padre y luego voy a... ¿no? Vas a toda madre, ¿no? Y entonces se te poncha la llanta. Y entonces se orina el perro adentro. Y entonces te empieza, se te sale una infección en el diente. No, entonces todo lo que tú creías que iba por A, ¡frut! Se va por otro lado, ¿no? La tesis de Sartre, el mundo es difícil, ¿no? Y además dice, esa dificultad del mundo es el correlato noemático, es el hecho de que el mundo también opone resistencia en su donación, no se da como nosotros queremos, ¿no? Sino que eso tiene su polo, también su polaridad, ¿no? Que no se nos dona plenamente, siempre, o que no se nos dona como esperamos, ¿no? Entonces, cuando llega a ser muy fuerte esta desviación, dice, estallamos, nos enojamos, nos deprimimos, tenemos euforia, lo que sea, ¿no? Y estos planes emocionales lo que hacen es, eh, si no puedes con el mundo, cambia el mundo en el que estás, ¿no? Y entonces en vez de que las cosas estén complicadas, todo está de la chingada. Sí, no puede ser. Y puta madre, o yo nunca he podido hacer nada, es que soy un fracasado, es que nadie me quiere, es que todo lo que hago siempre sale mal. No, no, es que todo lo que hago siempre sale mal. Lo que pasa es que no he grabado bien mi clase. Lo que pasa es que mi clase la semana pasada no salió bien. No es que todo haga mal, dice Sartre, ¿no? Eso es lo que hace la emoción. Lo que hace la emoción es, si no puedes ajustar al mundo a como quieres que encaja, cambia tú y cambia tu perspectiva. Ese cambio de perspectiva o este de grado emoción, de grado mágico, ¿no? Es la emoción, que cambia la forma en que aparece el mundo. Entonces el mundo en vez de aparecer
calculador aparece insoportable, odioso, todo es maravilloso y rosa, como sea, ¿no? Y dice además la emoción pues tiene ese carácter de totalidad, ¿no? Hasta ahí un recuento de bosquejo, una teoría de las emociones. Espero que con estos dos puntos que hemos visto, a saber, el hilo del curso, por qué el concepto de inconsciente es inaceptable para la fenomenología, y lo que eso implicaría, ¿no? Y cómo Sartre intenta sacarle la vuelta, convirtiendo inconsciente en irreflexivo, e intentando explicar las emociones desde la conciencia, ¿no? Y no desde el inconsciente, con esta teoría del degrade mágico, ¿no? Eh, 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 ahora, ¿no? Tercer punto de la clase de hoy, vamos a tener una clase de 4 puntos, ¿no? Este sería el 3, ¿no? Eh, ¿De veras no hay lugar para lo inconsciente en la fenomenología? Pareciera que para Sartre, no. Pareciera que para Husserl, tampoco, ¿no? Si la conciencia es pensada en sentido trascendental, esto es como autocierta, autoevidente, justificada en sí misma, ¿cómo vamos a suponer que hay algo en la conciencia que no es consciente, que hay algo en la conciencia que no se muestra? Mis colegas que ya han tomado clase conmigo, que conocen un poco de fenomenología, etcétera, saben a dónde voy, ¿no? Curiosamente, a la vez que está Sartre intentando pelear la buena lucha contra Freud en esta pugna contra el inconsciente, la propia fenomenología va, desde la propia fenomenología, se va a plantear la idea de que quizás hay algo en los fenómenos, en lo que se muestra, que ello mismo no se muestra, ¿no? Eh, 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 la fenomenología, ¿no? Trata sobre fenómenos, ¿no? Sobre cosas que se muestran y la forma en que se muestran, ¿no? Cómo se nos muestra el árbol que se nos muestra, ¿no? Y la forma en que el árbol se muestra, ¿no? La noesis y el noema, ¿no? Se me muestra como desde la perspectiva de la razón o del cálculo, se me muestra en un recuerdo, se me muestra desde el amor, desde el terror, desde la tristeza, desde el deseo, ¿no? No sé, ¿no? eh, 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 lo que se muestra y cómo se muestra, ¿no? Ese es el tema de la fenomenología de Husserl, por decir, ¿no? Los eidos, ¿no? Las formas de aparecer las cosas para la conciencia, ¿no? Eh, eh, pero, decíamos, ¿no? Mientras Sartre está peleando la buena lucha en 39, 34, 39 contra Freud, el enemigo parece estar en la propia casa, ¿no? Y ya saben quién es este enemigo, ¿no? De la conciencia trascendental. El enemigo, pues, es Heidegger, ¿no? Heidegger, eh, eh, desde 27, particularmente a partir de 1929, va a empezar a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y decir, para que las cosas se muestren, para que los entes, las cosas que vemos, se muestren, ¿qué permite que se muestren? ¿Dónde están los entes? ¿Qué permite que los entes comparezcan como entes? ¿Qué les permite que sean? ¿Cuál es el ser del ente? ¿Qué hace que las cosas que son sean? O que las cosas que se muestran, ¿no? Esta distinción, hábilmente en fenomenología material, la redondea Michel Henry de una forma muy sencilla. Dice, la fenomenología de Husserl se preocupa por los fenómenos, por las cosas que se muestran y cómo se muestran, pero olvida el que debería ser el tema fundamental de la fenomenología, que es la fenomenalidad misma, o sea, no lo que se muestra, sino el mostrarse mismo, que permite que las cosas que se muestran. En otros términos, la fenomenología eh, 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 se ha ocupado, es como filosofía de la conciencia, se ocupa de las cosas que son conscientes, pero ¿qué es la conciencia misma? ¿Qué es este comparecer mismo o este mostrarse mismo? En términos de Heidegger, ¿no? Se ocupa de los entes. ¿Y qué es el ser del ente? ¿No? ¿Qué es lo que permite que las cosas se muestren? ¿No? Eh, eh,
eh, eh, eh, queda pues algo fuera de, pareciera, ¿no? Que las cosas que se muestran suponen un plano del mostrarse mismo que él no se muestra. Esta es la tesis clásica de Heidegger, ¿no? El ser es reuso y donación. Esto es, el ser permite que las cosas se muestren y él mismo se rehúsa, se esconde en este permitir que lo otro, que los entes se vean, ¿no? Entonces, para que la clásico ejemplo heideggeriano, discúlpenme que es cansado volver sobre este, pero lo ilustra muy bien, la pantalla del cine, ¿no? La pantalla del cine se esconde para que la película se vea, pero sin pantalla no hay película, ¿no? Entonces, este claro, ¿no? Que permite que los entes se muestren, aparezcan y desaparezcan, él mismo se rehúsa en favor de el mostrarse de los entes, ¿no? Entonces, ¿no? Este plano de manifestabilidad, este claro heideggeriano, el ser del ente, ¿no? El, el lethos originario, el ocultamiento originario de la verdad, de la aletheia griega, ¿no? De lo que se muestra, ¿no? Si ser es aletheia, verdad es mostrarse, es desocultamiento, pues supone algo que se oculta, que se rehúsa en favor de lo que se desoculta. Todo esto rollo heideggeriano, ¿no? Ahora les pregunto, ¿no? Aquí viene la tesis que molesta y la tesis que va a despertar la rabia de mis colegas heideggerianos, digámoslo delante de blasfememos delante de ser y tiempo como debe de ser, que escuche el viejo a su tumba, que retumbe antes de que este profesor de filosofía termine de hundirse en la locura. Viejo, Heidegger, viejo amigo de tantos años. ¿No querrá decir eso entonces? Viejo Heidegger, viejo amigo, viejo amargado de la selva negra. eh, eh, ¿Quiere decir esto entonces que el ser es inconsciente? ¿Quiere decir esto entonces que la condición de posibilidad del mostrarse, de los actos de conciencia, la conciencia misma, este claro del manifestarse, este milieu en que los entes se hacen patentes, es el inconsciente? ¿Es el ser el inconsciente o es el ser inconsciente en sentido fenomenológico? La condición de posibilidad de la conciencia es ella misma inconsciente, ¿no? Los entes aparecen y el aparecer mismo no ese, en sentido clásico heideggeriano, no sería el mismo retraído y con ello inconsciente. Y entonces no habría una cierta coincidencia entre Freud y Heidegger, al menos en pensar que la condición de posibilidad de la conciencia o el fundamento de la conciencia o el núcleo de la conciencia es el inconsciente o es reuso. Se rehúsa y solamente se hace patente en su ausencia. Esa es una tesis de Heidegger que suena bastante también a Freud, ¿no? ¿Es el ser el inconsciente? Es el ser inconsciente? ¿Es el inconsciente el ser heideggeriano? ¿Ya vieron por qué me tuve que tardarme 2 días más en grabar mi clase? Es el aparecer mismo, la condición de posibilidad de lo que se manifiesta. Ella misma no manifiesta, el aparecer mismo se oculta y se oculta pues la condición o el fundamento de la conciencia es inconsciente. Y mientras estaba Sartre peleando la batalla en un lado, resulta que del otro lado de la frontera en Alemania, ¿no? Sus colegas están llegando a la conclusión de que sí, como Freud dice, hecho, el fundamento de la conciencia o el núcleo de la conciencia es el mismo oscuro, inconsciente, ¿no? Esta es la tesis de genealogía del psicoanálisis. Por eso les decía, Henry toca en el clavo. El problema es que no es fácil entender cuál es ese clavo, ¿no? Terminaré esta clase, pues, redondeando ese punto en algunos minutos. Insisto, volveremos sobre este texto el día de la próxima semana. Espero más afortunadamente. Ya hoy vamos a acabar de ver ahora Henry contra Heidegger y ahora vamos a ver la semana que viene Henry contra Freud, ¿no? Y la postura de Henry, ¿no? De que el inconsciente es la vida.
Perdón, tengo mis notas aquí para no dobletear en la computadora, ¿no? Digo, mi libro anotado. Dice, abre, ¿no? El prólogo de eh, 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 genealogía del psicoanálisis. Dice, el psicoanálisis no es el inicio de una nueva forma de hacer filosofía, es el fin de una forma de hacer filosofía, es la culminación de un error de la tradición y es el equívoco, ¿no? De, eh, eh, de no entender la relación entre lo que se muestra y el mostrarse, entre eh, eh, lo que aparece y el aparecer, entre ser y ente, ¿no? Les leo página 24 de la edición en español de Genealogía del Psicoanálisis. Dice, la afirmación de un inconsciente reviste así por ello un alcance ontológico inmenso. Establece que la esencia originaria del ser se oculta al campo de la visibilidad, en el que el pensamiento filosófico y científico la busca después desde Grecia, en una filosofía de la conciencia o de la naturaleza que reduce la fenomenicidad de la trascendencia de un mundo. El inconsciente es el nombre de la vida. Entonces, dice Henry, ¿no? La tesis fuerte de Henry, ¿no? Eh, eh, el error, ¿no? Está en confundir la representabilidad con las representaciones, la manifestabilidad con lo que se manifiesta, la fenomenicidad con los fenómenos, el aparecer con las cosas que aparecen, ¿no? Y este error, dice, es el fundamento del inconsciente, porque de ahí viene la idea de que la condición de que las cosas aparezcan, ella misma no aparece, ¿no? Y dice, curiosamente, esa tesis que pone un fondo oscuro a la base de la conciencia es la misma tesis de Freud y de Heidegger. Y con lo mucho y las cosas rosas que dice Heidegger sobre Freud en Cuadernos Negros, resultaría que Freud y Heidegger son herederos de la misma tradición, de este equívoco que confunde ser y ente, que confunde fenomenicidad con fenómeno, ¿no? Y pues entonces, si son de la misma, si se espera que la fenomenicidad aparezca como un fenómeno, pues, y no aparece, pues entonces se supone que la condición de posibilidad de que las cosas aparezcan, el fondo de la conciencia, es el oscuro o inconsciente, o se rehúsa, o ser, o lo que sea. Y entonces ser e inconsciente serían lo mismo en Heidegger, por un lado, y en Freud, del otro, ¿no? El ser es el inconsciente, ¿no? Eh, 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 dice Henry, ¿no? A eso que Heidegger llamó olvido del ser, ¿no? Podríamos llamarle mejor aún olvido del ver. La tradición filosófica occidental, sobre todo veremos después de Descartes, se ha obsesionado con lo visto, con los entes, con las cosas que aparecen, y ha olvidado la naturaleza peculiar del aparecer mismo. ¿No? No es que el aparecer se oculte, no es que el aparecer se rehúse, dice Henry, es que el aparecer comparece de una forma diferente a lo aparecido, a los entes. En otros términos, que el ser no es un ente, que el mostrarse tiene una forma de aparecer, pero no la de un ente, que la fenomeneicidad tiene una forma de hacerse patente, pero no la de un fenómeno, ¿no? Que no podemos esperar la condición de posibilidad de todo mostrarse, de la manifestabilidad, presentarse como un ente más, ¿no? Y entonces, tanto Freud como Heidegger, al obviar este punto, dicen lo que sea que es esta condición de manifestabilidad, esta fundamento de la conciencia, es inconsciente, oscuro y desconocido. Esta es la tesis que Henry niega, ¿no? Henry piensa que de hecho la fenomenicidad tiene una forma muy peculiar de comparecer, ¿no? Les explico brevemente, redondeo sobre esto y con eso termino la clase en un par de minutos más, ¿no? Eh, dice Henry, el primer pensador que reconoce esto, y él mismo no reconoce lo que reconoce, es
Descartes. Después de leer esto pensé, un curso riquísimo, aunque a nadie le interesa, sería un curso que fuera lecturas fenomenológicas de Descartes, que viéramos, por supuesto, meditaciones cartesianas, viéramos Michel Henry, y viéramos Heidegger, y viéramos Merleau-Ponty. Las lecturas de... perdón, es que tengo un ventilador cerca y ya me está generando... ya me van a estornudar. Es las formas, las lecturas de Descartes, ¿no? Y aquí Henry ofrece una lectura eh, 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 muy interesante, novedosa y a la vez devastadora con el Descartes de Heidegger, sobre todo el Descartes del Nietzsche II, ¿no? Devastadora. Dice, cuando después de la máxima duda de la fenomenología más radical, de suspender el juicio sobre cualquier elemento trascendente a la conciencia, esto es, la percepción, incluso el pensamiento, o sea, ¿y cómo sé que 2 más 2 en realidad es 4 y que no de hecho esta idea es causada por el genio maligno? Después de dudar de todo, dice, Descartes descubre una cosa genial, ¿no? Dice, el yo pienso cartesiano ha sido malentendido, ¿no? Dice, yo pienso no es un acto de conciencia más. Yo pienso es, dice, la condición misma del aparecer. No importa que todo lo que aparezca no exista, o sea dudoso, o sea un engaño, aún así se me aparece. Yo pienso. Dice él, ¿no? Y es su fórmula del capítulo, videre videor, ¿no? En otros términos dice, Descartes es el primer pensador en ver el ver, en reconocer que más allá de las cosas que aparecen, tiene que haber un plano del aparecer, que es cogito, yo pienso, ¿no? Es el primero en ver el ver y en reconocer que ese ver, ese cogito, aparece de una forma completamente diferente a cualquier cosa que se le presenta al cogito. Primero que nada, es indubitable, ¿no? Aunque, dice Henry, aunque todo lo que yo piense sea un engaño, sea falso, sea una ilusión generada, un sueño generada por el genio maligno, aún así aparece. Y si aparece, pues entonces es, 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 ¿no? Se muestra, ¿no? Dice, el problema, ¿no? Es que esta fenomenología radical que logra el propio Descartes, ¿no? Reconocer la autoevidencia o la automanifestación peculiar de la fenomenicidad, de la manifestabilidad, de lo que permite que lo que se muestre, ¿no? No lo pensado, sino el pensar mismo, no lo visto, sino el ver mismo, ¿no? El primer autor en ver el ver, dice él, inmediatamente abandona esa tesis, ¿no? Y en Meditación 3 se ocupa otra vez de lo visto, de pensar a lo ver solo como una condición de lo visto, ¿no? De rescatar lo visto. Y esta autocerteza del ver, esta autocerteza del yo pienso, queda olvidada, ¿no? Dice, este mismo movimiento, ¿no? O un movimiento parecido, incluyo ya con esto para motivar la clase que viene, lo podemos encontrar en Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, después de escribir las condiciones de la representación, ¿no? De cómo se nos aparecen los entes en la representación, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué más hay que la representación, ¿no? Y entonces se retrotrae a la propia condición del aparecer, ¿no? A una condición previa incluso a los objetos, al sujeto de la representación, y esa condición no es un yo pienso cartesiano, sino un yo siento. Esto es la sensibilidad misma de la corporalidad, ¿no? Antes, dice él, o más primitivo que la forma en que se le aparece el objeto al sujeto, es para Schopenhauer la forma en que la vida se aparece a sí misma a través del cuerpo, ¿no? Eh, eh, y esta es la tesis
de Michel Henry, que retomaremos la semana que viene. Mientras para Heidegger el ser es reuso, mientras para Heidegger el fundamento de la manifestabilidad, la fenomenicidad de los fenómenos y con ello el fundamento de la conciencia fenomenológica es oscuro, tesis que lo hermana con Freud, suponiendo que el fundamento de la conciencia es inconsciente y con ello el ser es el inconsciente y el inconsciente es el ser. En este sentido, ¿no? Michel Henry piensa con Descartes, piensa con Schopenhauer que la manifestabilidad misma no es oscura, sino que ella misma tiene una forma muy peculiar de donarse. El único problema es que no se dona como cosa, no se dona como ente, se dona de forma originaria como vida, como sensibilidad y como cuerpo. Y por eso la tesis que retornamos la clase que viene, el primer error de Freud es suponer que el fundamento de la conciencia es inconsciente. El fundamento de la conciencia es, él también es consciente de un modo distinto. Y dice, al punto de que Freud, a la vez que es inconsciente, la pasa hablando de él. Pues, ¿cómo lo describe si es cómplice, es inconsciente? Dice él, porque siempre lo piensa desde su lado consciente. Y ese lado consciente, eso que escribe Freud, dice él, no es el inconsciente, es la vida, la estructura de esta condición de manifestabilidad última, que es la sensibilidad, la vida, el cuerpo, o en términos del resto de la obra de Michel Henry, la materia, ¿no? La fenomenología material, el hilé de la representación, de la manifestación, perdón, ¿no? No lo que manifiesta, sino la manifestabilidad misma. Sobre eso volvemos la clase que viene, ¿ok? Espero con esto haya quedado un poco más claro el curso, haya quedado un poco más claro Sartre, haya quedado un poco más claro eh, 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 esta discreción por Heidegger para entender mejor Henry. Y ahora sí, la clase que viene, leemos, les pediría por favor que si no lo leyeron, relean el prólogo, ¿no? de Genealogía del Psicoanálisis. Lean, si tienen tiempo, ¿no? Yo les recomiendo ampliamente, lean las partes, lean Videre Videor, ¿no? La lectura de Descartes. Échenle un ojo, aunque sea un poquito a la de Schopenhauer, más porque la verdad es que una lectura tan seria y tan de Schopenhauer, bueno, increíble, me pareció, me voló la cabeza este texto. Y ahora sí entramos a la última parte, que sería, pues, Remedio de hombre sobre el inconsciente en Freud, ¿no? Y posibilidades, ¿no? Que sería pues un poco su postura y intentaremos entender su crítica a Freud. Ya vimos la crítica a Heidegger, pero vamos a la crítica a Freud y reconstruir el concepto de inconsciente como vida, ¿no? Y esta crítica al concepto de ser y de inconsciente, de reuso del ser y todo este rollo en Michel Henry, colegas. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias por su paciencia con el curso. Última información, por favor. Todos los correos que me han mandado, a la mayoría los he contestado, tengo un par todavía pendientes, pero el día domingo voy a revisar, o sea, mañana, voy a revisar última revisión de los extras de EA, ¿no? Entonces, ya los que me han mandado ya están en revisión. Si me mandan algunos, todavía tienen chance de enviarlo hasta el día de mañana por la mañana. El domingo por la noche voy a revisar los extras para subirles el lunes sus calificaciones de a quien quiera EA. Y para pues, el trabajo final seguimos en la misma línea que les explicaba al principio del curso. Muchas gracias por su paciencia, colegas, y buenas noches.